Saludos nuevamente para todos los que nos ven y nos oyen desde los diferentes lugares del globo terráqueo donde se encuentren. Esta su escuela teológica integral reformadora. Vamos a la clase final por el día de hoy de lo que es neumatología, clase número 12. Y seguimos desarrollando este hermoso tema de lo que es la neumatología, la vida del espíritu y la vida de los espíritus, y por qué no, la vida de los hombres y mujeres espirituales que tenemos dentro de la iglesia de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es la unción en el Nuevo Testamento? Una de las cosas que me gustaría corregir es que a veces leemos y escuchamos predicadores que hablan la unción del Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga algo? No hay tal cosa como la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la unción es el Espíritu Santo. Ya, sencillo. La unción es el Espíritu Santo. No hay tal cosa como que la unción es una cosa y el Espíritu Santo es otra. Entonces decimos la unción del Espíritu Santo. Así como decir, la moto de José, la camioneta de Isidro. Es decir, Isidro es una cosa y la camioneta es otra. No existe la unción del Espíritu Santo. Existe el Espíritu Santo, que es la unción. Amén. Ahora, en el nuevo pacto, la unción es el mismo Espíritu Santo. Si tomamos en cuenta lo que se conoce en la hermenéutica como pasaje paralelo, podemos notar que la unción en el nuevo pacto es el Espíritu Santo. Esto se declara en común en dos pasajes. Vamos para allá. Juan 14, 26. Como dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, dice Él, está con E y L mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. El detalle está que como la mayoría de nosotros desconocemos esa unción, como la mayoría de nosotros no le prestamos la atención debida a esa unción, entonces desconocemos qué hay en nosotros, qué tenemos en nosotros, qué somos nosotros. Entonces, he ahí la necesidad de esta escuela, he ahí la necesidad de esta materia para sistemáticamente hacer análisis, hacer estudio, hacer discusión, hacer socialización sobre el tema de la neumatología. Entonces, reitero, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, E y L mayúscula, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Según lo registrado en Hechos, la unción es el Espíritu Santo, eso es Hechos 10:38. El ungido es Cristo y el que unge es Dios. Vamos al texto. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Hablábamos ahorita fuera de cámara, acá con uno de los estudiantes, y él me preguntaba y que si el Espíritu Santo vino a Jesús en el bautismo para limpiar, para purificar a Jesús. Y por el Espíritu, entendiendo que Jesús no estuvo nunca en el pecado y nunca tuvo pecados, entonces no cabe, esta idea no cabe
de que el Espíritu Santo vino para limpiar a Jesús. Tampoco vino a dotarlo de poder. ¿Por qué razón? Bueno, porque el mismo poder que estaba en el Espíritu Santo, que es Dios, estaba en Jesús, que es Dios también. Entonces, ¿a qué vino? A acompañarlo. ¿Acompañarlo para qué? Para que llevara a cabo la obra de los milagros, las sanidades, la multiplicación de los panes y los peces y las obras sobrenaturales que tenían que moverse en el ministerio de Jesús, porque Jesús, como el postrer Adán, no debía actuar en su divinidad. ¿Por qué razón? Porque fue un hombre al cual Satanás le fregó, le dañó, le echó a perder la vida. Entonces tenía que ser un hombre llamado Jesús, el cual le echara a perder la carrera, los planes y la programación que el diablo tenía sobre la tierra. Y lo logró, lo hizo. Amén. Ahora, que muchos no lo entiendan, muchos no lo creen, no lo acepten, perdónenme. Ese es su problema. Va a tener que leer un poquito más Biblia y pasar de ser un lector a ser un estudioso. Estudiar la Biblia. Entender que una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Que el pecado gramaticalmente es uno, singular. Y cuando hablamos de los pecados, aunque se escriba igual pecados, estamos hablando de plural. Y cuando buscamos el origen de uno, tuvo un origen uno. Y cuando buscamos el origen de otro, tiene otros orígenes. Y cuando hablamos de el pecado, entendemos que Jesús lo destruyó, porque escrito estaba. Juan habló de él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quitó Jesús el pecado del mundo? Claro que sí. Entonces, para efecto de Jesús, el pecado no existe. Y para efecto de los hijos de Dios, es decir, de los que conformamos el cuerpo de Jesús, de los que somos iglesia, el pecado tampoco existe. Amén. Ahora, los pecados sí existen, no lo estamos negando, tienen otro origen. Y hay otra fórmula que ya la hemos dicho aquí atrás, que hay que desecharla, que hay que hacerla morir en nosotros, que hay que apartarnos nosotros. Cuando cometamos alguno, reconocerlo, confesarlo, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a los hombres y a las mujeres que hayamos ofendido aquí en la tierra, resarcir los daños causados, porque eso es lo que muestra un verdadero y genuino arrepentimiento, que es lo que muchos no hacen. Supuestamente se arrepienten, pero no resarcen daños causados. Y no basta arrepentirse. El arrepentirse genuinamente te lleva a resarcir daños causados, siempre y cuando se puedan resarcir. Porque hay errores que uno comete en los cuales no hay oportunidad de resarcir daños causados. Bueno, vas a sufrir las consecuencias, sí, todo. Dios perdona los pecados, pero las consecuencias vienen sobre cada uno. Ahora, Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y con poder a Jesús de Nazaret. Y por eso, en la vida del ministerio de Jesús, se vieron todos esos milagros, sanidades y prodigios, porque Dios, la palabra Dios ahí, es el Espíritu Santo, estaba con él. ¿Cuál es el elemento que Dios utiliza para ungir en nuestros tiempos? Vámonos ahora. Nuevo pacto, sacerdocio de Melquisedec. La respuesta es muy clara. El elemento Espíritu Santo, esto está revelado en las Escrituras. Es decir, el elemento usado por Dios para ungir ahorita no es agua, no es aceite, no es vino, no es leche, no es sal, nada de eso, no es sangre, es Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Isaías 61:1. Otra vez, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Entonces aquí tenemos tres fundamentos bíblicos donde muestra
quién es la unción, la cual Dios en este tiempo para la iglesia, iniciando con la cabeza de la iglesia que es Jesús y continuando con los apóstoles, al igual que lo hizo con Jesús, luego se hizo con los apóstoles en Hechos capítulo 2. De ahí para acá ya el Espíritu Santo viene sobre todos los creyentes, sobre cada creyente. Podemos ver cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y Pedro estaba predicando, Pedro estaba enseñando. Inmediatamente la gente aceptaba, recibía la predicación que Pedro estaba haciendo. Pedro pudo ver, pudo percibir cómo el Espíritu Santo se movía entre todos los que estaban recibiendo la palabra. Pedro no impuso mano, Pedro no echó agua, Pedro no echó aceite, Pedro no tiró sal, Pedro no echó vino, no tiró leche sobre nadie, solamente la palabra. Y como Pedro era un hombre espiritual, dio la palabra, y como los que estaban eran espirituales, recibieron la palabra, y recibir la palabra es recibir al Espíritu. Amén. Ahora, ¿se manifestó el Espíritu? Sí. ¿Usó Pedro algún elemento externo, natural? No. Usó un elemento interno, la palabra y el Espíritu. Se movió entre los que oyeron y aceptaron y creyeron la palabra. ¿Quién recibe la unción en estos tiempos? Una pregunta. ¿Quién recibe la unción en estos tiempos? Vamos a ver. Toda persona que haya nacido de nuevo es promesa de Dios y es el deseo de Dios. Lucas 11:11, alguien lo puede buscar, y 13. Hechos 2:14 y 21, alguien lo puede buscar, inmediatamente lo tenga, interrúmpame, léalo por favor. Lucas 11:11 y 13 y Hechos 2:14 y 21, por favor, los que están viendo y oyendo desde su casa, búsquelo también. No vaya usted a pensar o vaya a creer que de repente nosotros tenemos una Biblia aquí acomodada y la suya no dice lo mismo. Por favor, lea la Biblia. Toda predicación debe ser juzgada. Juzgada tiene que ver careada con la Biblia, con el texto sagrado. Si no está de acuerdo al texto sagrado, rechácela. Enseñe quien enseñe y predique quien predique. El que tenga Lucas, dele para adelante. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿Y el 13? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Ajá, en este caso, en el tiempo que estaba hablando Jesús esto, nadie podía recibir al Espíritu Santo porque Jesús primero tenía que morir, tenía que resucitar para quitar el pecado de cada uno de ellos, para que luego el Espíritu Santo pudiera morar en ellos. Ya el Espíritu Santo estaba en Jesús, porque Jesús nunca estuvo en pecado y nunca estará en pecado. Hechos 2:14 y 21. Dele. Jesús es el encargado de ungir a la iglesia con el Espíritu Santo. Lucas 3:16 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará, oído con lo que viene, en Espíritu Santo y fuego. La palabra fuego aquí, ¿es literal o es simbólico? Simbólico. No es literal. 2:14. Hechos 2:14 y 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El 21. Ajá. ¿Qué produjo la unción en Pedro? Escuche esto. Si usted analiza de ahí en adelante todo lo que Pedro dijo, usted se va a dar cuenta que Pedro, una vez que el Espíritu Santo vino sobre ellos, lo que produjo en Pedro fue una habilidad, una capacidad para predicar. El día que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, aparte de hablar en lengua, oído con esto, los que me están viendo por el video,
aparte de hablar en lengua, no comenzaron a darse pescozones entre unos y otros, a darse pescozones con las paredes, a revolcarse en el suelo, a reventar los instrumentos y a desordenar las bancas y las sillas de la iglesia. Eso no es Espíritu Santo, eso es desorden y hasta cierto punto manifestaciones diabólicas. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Habló, dio un mensaje, el cual produjo. ¿Cuántos creyentes produjo esa predicación de Pedro? Creo que 3,000, el primero, ¿no? Después 5,000, creo, ¿no? Ahora, ¿qué dice el 21, hermano querido? Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Bueno, esa es la unción. La unción te lleva ¿a qué? A predicar. ¿A predicar a quién? A Cristo resucitado. Si la unción que tú tienes no te lleva a predicar a Cristo resucitado, compañero, examínate. Averíguate qué unción extraña tienes tú. Porque la unción del Espíritu Santo que vino en Pedro le dio habilidad, le dio capacidad, le dio un denuedo para enseñar ¿a quién? A Cristo resucitado. No fue otro tema. Amén o aleluya. Amén. Cualquiera de los dos es bueno. Ahora, ¿quién es el que recibe la unción? ¿Quién en este tiempo recibe la unción? La iglesia en su totalidad. ¿Quién unge a quién? En este caso, Cristo unge a la iglesia. ¿Con quién? Con Espíritu Santo. Ungimiento con aceite y sal. Sal. Dos rituales que en tiempo de gracia son ante Dios actos de herejía, apostasía y a su vez es abominación ante Él. Reitero esto, quiero que lo veas bien. Ungimiento con aceite y sal, dos rituales que en este tiempo de gracia son ante Dios actos de herejías y apostasía y a su vez es abominación ante Dios. Ahora, ¿cuándo es que tú pasas a ser un hereje y un apóstata? Cuando tú conoces la verdad y no la practicas. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que están haciendo algunas prácticas de estas y lo hacen por ignorancia. Entonces la práctica que tú estás haciendo no te hace ser un hereje, no te hace ser un apóstata. Solamente muestra de ti que eres un ignorante. Pero tú que me estás viendo, tú que me estás oyendo, ya de hoy en adelante ya no serás más ignorante porque se te está enseñando la verdad. De ahora en adelante tú eres responsable de asumir la verdad y dejar de usar el aceite para tal fin y dejar de estar usando sal y cualquier otro elemento para este fin. Ya tú tienes que concretarte a lo que está escrito en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Porque reitero, Jesús no usó ninguno de estos elementos, ni con él los usaron tampoco. Si vamos a la verdad de lo que es ungimiento relativo a lo divino, en el presente no es bíblico dichas acciones. Ni siquiera se debe usar el aceite en estos tiempos como tipo de espíritu para ungir, y menos como ya lo afirmé, cuando dicho ungimiento sea relacionado o familiarizado con el Espíritu Santo. Nunca en las Escrituras Sagradas se ha presentado el aceite como tipo del Espíritu Santo. Para mayor comprensión voy a dar breve concepto de lo que es un tipo y un antetipo. Vamos para allá. Tipo, según las reglas de interpretación, es lo que le da anuncio al antetipo. En forma anticipada, el tipo es sombra del antetipo. Antetipo es lo que le da cumplimiento al tipo, es lo original, es lo que había de venir. Si tomamos en cuenta las verdades centradas en los dos conceptos antes mencionados, nos podemos percatar
que el tipo pierde propiedad y fuerza cuando el antetipo se hace manifiesto. Doy ejemplo. Los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento eran tipos del que había de venir, la cual es Cristo. Si ya se manifestó el antetipo, que es lo verdadero, ¿por qué seguir sacrificando cordero? Sería entrar en acto de herejía, apostasía, el cual en estas prácticas, es decir, el que nosotros tomemos en este tiempo a corderos para seguir sacrificando, es decir, es negar que el sacrificio que hizo Jesús fue completo, fue el que esperábamos, el exacto. El que nosotros sigamos usando el cordero es negar que Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y es decir, que bueno, que hace falta que venga el cordero para que entonces dejemos de sacrificar los corderos. Ahora, pasa lo mismo con el aceite. En un supuesto negado que el aceite haya sido tipo del Espíritu Santo, ¿por qué seguir ungiendo con aceite en relación al Espíritu? Si ya tenemos al Espíritu morando en nosotros. Lo dicho por Santiago en el 5:14 y Marcos 6:13 no tiene ninguna referencia ni familiaridad con el Espíritu Santo, ya que el término que se utilizó en relación al ungir fue aleispo, que en el pasaje está relacionado con hacer una limpieza en relativo a la higiene. Si se hubiera utilizado el término crío, sí tendría relación con lo divino, ya que dicho término está adjudicado a lo sagrado y es utilizado para referirse a Cristo como el ungido. Entonces, lo que se usó en Marcos capítulo 6, verso 13, y en Santiago 5:14, cuando dice de ungir a los enfermos con aceite, el término, etimológicamente hablando, es aleipo, se escribe A-L-E-I-P-H-O. No tiene nada que ver con crío, que tiene que ver con poder. Ahora, el aceite de la unción que se usaba sobre 4 tipos de individuos. Estamos hablando solamente de hombres, no estamos hablando de mujeres. Solamente había reyes hombres, profetas hombres y sacerdotes hombres. Entre las jueces sí hubo una sola, pero los jueces, no hay un registro bíblico donde los jueces eran ungidos con aceite. Hubo una jueza llamada, ¿alguien me la recuerda? La que se sentaba debajo de la palmera a juzgar a Israel. Débora, si mal no recuerdamos por ahí. Ok. Del resto, no hubo. Se habla de profetizas, sí, pero el detalle es esto. Para ser ungido con este aceite de la unción del santo, tenía el individuo que presentarse ante el sumo sacerdote, porque él era el que lo preparaba y era el que ungía. Y tenía que desnudarse en pelota, ¿sí? Y tenía que ser revisado por completo y su cuerpo tenía que estar intachable, físicamente hablando, sano. Nunca esa persona podía haber sido infestada con alguna enfermedad grave. Tenía que estar físicamente intachable, tenía que estar psíquicamente intachable, sin lagunas mentales, nada de esquizofrenia, locura, nada de eso. Y espiritualmente tenía que estar intachable. Ahora, del aceite que me habla Santiago y del que me habla
Marcos me está hablando de un aceite que se usaba para ungir a quienes, a enfermos. No es el mismo, señoras y señores. En el Antiguo Testamento el aceite, o en la Biblia, el aceite ha tenido 4 usos. No más, hasta donde yo lo he visto. No sé si había otro. Me imagino que sí, ya me llegó otra idea por ahí que había otro. Ya le voy a decir cuál. Pero los más comunes era aceite para las lámparas, para producir esto que está aquí arriba, iluminación. El aceite para comer, arreglar y componer los comestibles. Este aceite que era usado para ungir a los reyes, jueces, sacerdotes y profetas, y el aceite que era usado para ungir a los enfermos. 4 tipos de aceite, no había más. Se usaba en otras cosas, me imagino que se usaba en algunas labores de construcción, y también a las carretas, me imagino que le echaban en las ruedas antes de que inventaran la grasa y eso. Bueno, me imagino que le echaban aceite, algunas cosas, las maquinarias que habían y todo eso. Y la mente hay que ir abriendo, no hay que quedarse tan cerrado ahí. Ahora, el detalle está, reitero, que etimológicamente el término es alepo, para ungir a los enfermos. El de Santiago 5.14 y el de Marcos 6.13. Y del otro, del aceite de la unción del santo, era crio, que tiene que ver con poder. Pero no era el aceite que tenía poder. El poder estaba en ¿quién? En el Espíritu Santo que venía sobre los individuos, sobre los seres. Como verdad paralela, les presento la siguiente. Si el ungir con aceite en estos tiempos no está en la verdad de Dios, menos lo es el estar ungiendo con sal. El hacer esto es un tipo de ocultismo dentro de la iglesia del Señor. Es una de las más grandes herejías, y no solamente con sal. He oído que usan leche, usan aceite y no sé cuántos otros líquidos combustibles usarán. Esto es apostasía, apostatar de lo que ya es, y aberración que se haya cometido en contra de Dios, y de paso es un acto que es abominación ante sus ojos. Es cierto que la sal en el Antiguo Testamento fue un elemento muy usado como ofrenda para sacrificar los pactos que Dios hizo. Ejemplo: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de su ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levíticos 2.13. Pero estamos hablando de ofrenda ¿de qué? De los productos que se ofrecían y se quemaban, señoras y señores. No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una ofrenda, de un producto que usted traía, que había que echarle sal. La sal era un preservante. Dios lo ordenó allá, Dios lo mandó allá, pero en el Nuevo Testamento no lo mandó. Ejemplo: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Por otra parte, la sal es uno de los símbolos más fuertes en el Antiguo Testamento. Con ella se asola al enemigo. En el Antiguo Testamento, señores, ejemplo: y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Jueces 9:45. Todos los que se ha presentado
relativo al uso de la sal en el Antiguo Testamento son verdades, oídos, circunstanciales que no trascienden a nuestros tiempos ni se ajustan a la dispensación de la gracia. Jesús hace mención de la sal en referencia a sus discípulos en el sentido de que ellos como enviados son el elemento de preservación con el mensaje de las verdades del reino ante un mundo que está sumergido en la putrefacción del pecado, y a su vez les da mandamientos de nunca abandonar estos principios. Ejemplo, y también vosotros sois la sal de la tierra. Como dijo, vosotros, ¿quién? Usted, el humano, el individuo, el sal, no el elemento, yo, no el mineral, es usted la sal. Entonces, quien tiene que darse en ofrenda a Dios es usted, no trae sal, ni está repartiendo sal. ¿Están aquí o se fueron? Amén. Entonces, ¿quién es la sal en el Nuevo Testamento? Usted y yo, no el elemento, no el mineral. Ajá. Entonces, ¿quién tiene que darse en ofrenda? Usted. ¿Quién tiene que andar salando por ahí? Usted, no la sal como tal. ¿Me escuchó? Amén. Ejemplo, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, es decir, usted y yo, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Marcos 9:50. Por otra parte, el apóstol Pablo relaciona la sal con la preservación de los valores en el mensaje y la doctrina del reino. Ejemplo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. Les presento esta observación. Si Jesús y los discípulos no entraron en estas prácticas y no las dejaron como mandamiento para la iglesia, ¿por qué tenemos nosotros que caer en estas aberraciones? La verdad del caso es que los que están cayendo en estas prácticas, ungir con aceite y sal, lo hacen porque no tienen nada que decir en relación a las verdades del reino. Son gente sin visión, sin dirección del Espíritu, sin propósito, nubes sin agua, llevados por cualquier viento de doctrina, ajenas a la verdad de Dios, gente sin estudio, sin iluminación de la verdad sagrada, cegados por el mal, el cual son llevados y tienen estas prácticas que trascienden del mismo infierno. Ajá. La unción que está representada por el Espíritu equivale al poder. La unción que está representada por el Espíritu equivale al poder. Ahora pregunto, ¿una unción o una supuesta unción de sal tiene poder? Pregunto, ¿una supuesta unción de aceite tiene poder? ¿Una supuesta unción de leche tiene poder? ¿Una supuesta unción de vino tiene poder? Bueno, eso es ceremoniales. Los ceremoniales, señoras y señores, fueron en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. No, pero que yo tuve un sueño, yo tuve una visión y un ángel me dijo. Pablo dijo que si aún él o un ángel del cielo bajara trayendo otro mensaje diferente al que ya se dio, sea maldito. Así que cuídate. ¿Sí? Sea anatema. Y la palabra anatema es maldito. Así que cuidémonos.
Yo no puedo estarme guiando por sueños, por visiones que estén fuera del texto sagrado, fuera de lo que el Espíritu Santo ya le iluminó a los hombres y a las mujeres que escribieron la Biblia. Entonces, neumatología tiene que ver con la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu tiene que ver con reconocer lo que el Espíritu inspiró a los que escribieron, valga la redundancia, la escritura que tenemos. Entonces yo no puedo estarme saliendo, si yo reconozco y respeto a Dios, no puedo estarme saliendo del texto sagrado que ya está escrito. A cuenta de sueños, visiones, entonces vamos a caer como José Smith, creo que se llama el individuo, el de los mormones, el que vino un ángel y le dio la nueva visión, y como el enredo en el cual andan ahora los testigos de Jehová y muchos otros que estuvieron con nosotros, salieron de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? Porque no veían ni fijaron los ojos donde nosotros lo hemos fijado, en el texto sagrado, en la verdad que el Espíritu Santo le dio a los hombres de Dios y que escribieron, y está ahí refrendada, respaldada por el Antiguo Testamento de paso, pero que no debemos salirnos de ella, porque cuando nos salimos de ella nos salimos de Dios. Amén. Y entonces tenemos problemas, graves problemas, porque tú puedes hacer aquí, mientras estés en vida, lo que te dé la gana. Pero te digo algo, un día todos nosotros vamos a ir al tribunal ante Dios. Unos para bendición, unos para ser juzgados y galardonados, y otros que también van a ir para condenación perpetua. Así que aquí nadie se va a salvar, todos vamos a un juicio. El detalle es que el juicio de nosotros los creyentes es en el cielo. Y el juicio de los incrédulos ni siquiera se sabe dónde es. Porque dice la Biblia que la tierra huyó de delante de él. Entonces, ¿dónde van a ser juzgados? Ni siquiera se sabe. Es lo tremendo, ¿no? Pero en el caso de los creyentes, vamos a ser juzgados en el tercer cielo. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, cuando revisamos y estudiamos las Sagradas Escrituras, nos podemos dar cuenta que estos elementos que venimos analizando, viendo y estudiando, no tienen nada que ver con. Ahora, vamos a ver, la unción que está representada por el Espíritu equivale al poder. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, el Espíritu Santo, la persona, no los elementos, es el poder de Dios, según Miqueas 3:8. Lucas, lo leen en su casa por favor, Miqueas 3:8, Lucas 4:14, 24:49 y Hechos 1:8, que sí lo tengo aquí en la memoria. Jesús le dice a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Igual Hechos 10:38, el cual habla de el que unge, que es Dios, el ungido, que es Cristo, y la unción, que es el Espíritu Santo. Habla que el Espíritu Santo representa y es el poder de Dios para tener una mejor comprensión de lo relacionado al poder y tener una mejor apreciación de esto. Voy a dar un desarrollo de lo que implica el poder de Dios en nosotros. Analicemos la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Entonces, Pablo en Efesios capítulo 1, verso 19, nos presenta la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Pablo no solo presenta el poder de Dios, sino que hace mención de los poderes de Dios. El pasaje dice, y cual la supreeminente, grandeza de su poder, dunamis, para con nosotros lo que creemos según la operación energía
del poder kratos de su fuerza, iscus. Entonces, vamos a analizar, reitero, la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder en nuestra próxima hora de clase, señoras y señores. Bendiciones.